¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistosos internacionales, mejor dicho, un amistoso internacional en el día de hoy. El Salvador, que estaba jugando frente a Ecuador por un amistoso internacional. Qué lindo volver a ver a las selecciones, obviamente después de las eliminatorias en CONCACAF y en Sudamérica. Es lindo volver a ver a las selecciones, ya que hasta enero no vamos a tener novedades. Ahora en diciembre va a haber una serie de amistosos en las que vamos a poder estar ahí reaccionando y analizando, y obviamente son preparatorios para lo que se viene. Se viene un año de mucha definición, un año en el que se juegan muchas cosas. Todas las selecciones, ya sea CONCACAF o Sudamérica, se juegan la clasificación a Qatar 2022 al Mundial de Qatar y va a estar tremendo. Por eso es lindo seguir la preparación también. Es lindo estar informado con las últimas novedades y ver estos partidos no desde el lado del fanatismo, sino verlo desde un lado neutral en el que vos podés analizar. Hablo también para aquellos que sean ecuatorianos o salvadoreños, que no se queden enceguecidos en la idea de que hay que ganar estos amistosos. Quizás se puede perder tranquilamente e ir probando ideas nuevas, ir probando otras cosas. Por eso es que hoy un empate quizás estuvo de más para El Salvador, porque Ecuador jugó un gran partido y jugó mucho mejor que la selecta. Pero también es algo que deja contento a ambas selecciones. Obviamente por el lado de Ecuador, sensaciones mucho más buenas y más positivas, porque se vio una aplanadora dentro de la cancha. Creo que estamos hablando del mejor momento de la selección ecuatoriana, porque incluso con una selección B se nota la intensidad física que pone dentro de la cancha Gustavo Alfaro y que propone también. Y obviamente con otros artífices, pero la idea sigue siendo la misma. Y se empieza a ver de a poquito una idea de juego de ser más protagonistas, porque como saben, Gustavo Alfaro tiene una idea de ser resultadista, de ganar los partidos como sea, no importa si se juega bien o si se juega mal. Y en este caso, en los últimos partidos se vio una idea de ir a buscar el resultado, como fue en el caso contra Chile, que lo fue a buscar el resultado y se lo terminó quedando. Y por el lado de la selecta, más improvisación, porque se está tratando de encontrar la idea de juego. Hugo Pérez todavía no encontró el rumbo, no encontró el sendero. Y es una lástima, porque también El Salvador tiene jugadores con buen pie, tiene jugadores con buen nivel de fútbol, y es una lástima que esté tan bajo de rendimiento, porque esa es la realidad hoy en día de la selecta. Así que si les parece, vamos a ver juntos las mejores jugadas de este gran partido que tuvimos entre El Salvador y Ecuador. Vamos a darle play a esta. Se me suscriben al canal, como les dije, activan la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y ya arrancaba bien el partido. Ecuador ahí presionando bien arriba. Fíjense que ataca con 5 jugadores ya. Ataja muy bien, en este caso, el arquero salvadoreño Romero. Abajo estuvieron Villalobos y Rodríguez. Villalobos jugó un partidazo, lo reconozco. Fue a mí una de las apariciones que más me sorprendió, Villalobos abajo. Tamaca ya sabemos el nivel que tiene y la jerarquía que da. Acá llega el gol de este señor, que para mí es un párrafo aparte. El partido que se marcó Carcelén, Michael Carcelén, es un partidazo. La presencia física que tiene este señor dentro de la mitad de la cancha no tiene nombre. No tiene nombre, porque lo ves el mediocampo y sabes dónde está. Lo distinguís físicamente, te corre hasta abajo de la cama si es necesario. Y al ser alto, también tiene una zancada larga que le permite llegar a todas las jugadas con oxígeno. Porque vos, al tener la zancada larga, tenés lo que es un movimiento más corto de cuerpo, y eso te hace regular más el aire. Y en este caso Carcelén se nota dentro de la cancha que, entre comillas, después de meter ese gol, llega a esta jugada también, en la que ganó nuevamente y por el piso, en ese caso, un gran centro, que no me quiero dejar afuera Mina. Mina estuvo muy bien pateando, buen pie el de Mina, la verdad. Buena pelota parada, en lo que se hace fuerte Ecuador últimamente también, en la pelota parada, en los centros. Siempre tiene gente alta en el área y siempre es un peligro. Dejar corners y dejar pelotas cerca del área contra un equipo como Ecuador, que físicamente está muy preparado, vuelvo a repetirlo, y hago Piero hincapié, siempre el mismo chiste, obvio, ya sé, pero yo sé que se ríen igual. Siempre hago hincapié en esto del físico, porque es algo admirable que tiene esta selección,
que no se cansa nunca, corre. Llegaba el empate en este caso, que hay un poco de responsabilidad de Galíndez, sí, pero también la barrera se abre ahí. Obviamente, después Galíndez tiene un poco de responsabilidad porque patea al primer palo y bueno, y va por el piso, pero es un misil igual. Así que no vamos a darle responsabilidad a Galíndez. Es la barrera que se abrió y salta mucho, no puso un jugador abajo de la barrera. Quizás ahí sí es responsabilidad de Galíndez, pero es un gran gol de todas maneras del Salvador. No le quitemos méritos a Villalobos, que además de hacer un gran partido en el que ganó muchos duelos defensivos, también pudo meter ese gran gol de tiro libre que le permitió ser la figura del seleccionado salvadoreño, que tuvo buenas apariciones, como por ejemplo... A ver, del equipo titular me gustó Calvillo, por ejemplo, tuvo un partido regular, y Villalobos es el más destacado, por eso no puedo darles mucho más nombres. Pero por el lado de Ecuador, por ejemplo, Carcelén jugó un partidazo, vuelvo a repetirlo, porque se encargó del mediocampo, repartió el juego con un 78% de efectividad en pases, un gran número para Carcelén, que empieza a ganar pista en esta selección. Un jugador que tiene 24 años, está en su momento ideal para poder pegar el salto internacional, o sea, para poder estar en la selección como alternativa. Es como diciendo, Gustavo, acá estoy, si me necesitas en ese mediocampo, si necesitas un relevo para cualquier jugador en ese mediocampo, acá estoy yo. Sabes que puedes contar conmigo, y eso es importante también para estos partidos, que se muestren muchos jugadores. Una de las cosas que en este caso va a ser la negativa del día de hoy, porque no nombré muchas cosas negativas, simplemente que me pareció que la selecta no tuvo su mejor partido, no fue su mejor versión, estuvo lejos de serlo, y en este caso también voy a nombrar al delantero de Ecuador, que siempre pasa lo mismo, Michael Estrada se le da oportunidad y no paga con goles, no paga. Hoy tuvo un partido regular, pero no alcanza con eso. En la selección hay que rendir por encima del nivel, siempre. Hay que tener la vara cada vez más alta y Michael Estrada no lo demuestra. Y es una lástima porque tiene muy buenas características en su juego. Es muy buen jugador, o sea, es un 9 que tiene condición física, es un 9 que tiene presencia, es un 9 que sabe picar al vacío, que sabe marcar los pases. Pero le está faltando esa fineza a la hora de definir y a la hora de estar de cara a arco, ya sea definiendo o asistiendo, dando pases. Le falta esa efectividad que lo pueda convertir en un delantero completo. Y eso es lo que hoy me falta a mí en Michael Estrada, y por eso digo que ya es un ciclo que digamos ya tuvo muchas chances Estrada. Ahora es momento de dejarle el lugar a otros delanteros, como Reasco, por ejemplo. Campana me gustaría verlo también, que tenga más oportunidades, más chances. Hay una camada nueva que merece la oportunidad. Y si bien Estrada tiene 25 años y bueno, y va a tener una posibilidad más, porque yo creo que Gustavo, si hay algo en lo que se caracteriza, es en darle confianza a los jugadores. Obviamente va a tener una chance más. Esperemos que las aproveche. Como saben, no me gusta ser negativo. Siempre trato de recalcar lo positivo de todas las selecciones, de todos los jugadores que vemos. Pero bueno, en este caso, uno de los momentos en los que flaquea es la selección ecuatoriana, es en el delantero, que no termina de enganchar ese 9 que sea la fija del equipo. En el mediocampo lo tenés a Moisés Caicedo, tenés a Plata, tenés a Jeremy Sarmiento, abajo lo tenés a Piero Hincapié, a Torres, ¿qué más? En las bandas tenés a Pervis Estupiñán, hoy jugó muy bien Diego Palacios. Siempre hay fijas en todas las posiciones, falta el 9. Y por el lado del Salvador, falta la idea, y una vez que se encuentre ese rumbo, el sendero que necesita el Salvador, la selecta, ahí va a empezar a caminar y se va a ver otra cosa. Así que nada, esperemos que le vaya bien en las eliminatorias a ambos equipos. Sabemos que la selección ecuatoriana ya está a un paso de ir a Qatar. Me tocó el huevo izquierdo, tocó madera nuevamente, pero ya el puesto de repechaje ya lo tiene garantizado matemáticamente. Veremos si se puede quedar con ese tercer puesto o si, no sé si le da para pasar a Argentina, pero si le dan los puntos, porque ahora no tengo la tabla y no sé bien, pero si le dan los puntos poder pasar a Argentina, ¿por qué no? Y quedar en segundo puesto. Todo es posible, esto es fútbol, como saben. Y por parte de El Salvador está fuera de la zona de los que ingresan al Mundial, pero matemáticamente hay chances todavía, así que veremos qué puede hacer la selecta, si puede emocionarnos en estas eliminatorias. Un abrazo a todos, los quiero mucho, se me suscriben, activan la campanita
y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.